Este día, Jordán Rodas acudió a la Comisión de Derechos Humanos a una citación acalorada. De eso hablaremos esta noche con la etiqueta SFPDH, pero antes los dejo con la nota del día. El procurador de los Derechos Humanos, Augusto Jordán Rodas, participó en una acalorada citación en el Congreso de la República. Minutos antes ya se esperaba un ambiente tenso con el cierre de las calles por parte de la Policía Nacional Civil. Los integrantes de la comisión querían cuestionar al PDH por su labor en la invasión de fincas, la muerte de soldados en el Estorizabal, el cierre de la USAC, la procesión de la poderosa Vulva y la acción legal a favor del embajador de Suecia, por considerar que no cumplió con su labor. Y señor procurador, al final, aquí yo no le vengo a preguntar el por qué mataron a los soldados. Eso no le compete a usted. Yo le vengo a preguntar a usted qué hizo como procurador por los derechos humanos de las familias. Aunque otros congresistas insistieron en que ese no era el procedimiento y que se debía dar más tiempo para que el PDH respondiera. Se le asigne el plazo que corresponda para que evalúe sus pruebas la persona citada y en representación de la institución que corresponde, y se fije la audiencia para escuchar esas pruebas. Por varios minutos se mantuvo esa discusión y los diputados de WINAC, CREO, URNG y Encuentro por Guatemala optaron por retirarse de la comisión, por lo que se rompió el quórum. Minutos después, Rodas Andrade optó por retirarse. Personas opositoras le gritaron: Y con el respeto de ustedes y la media, va habiendo quórum, me procede a retirar, voy a estar pendiente. Fuera del Congreso, otro grupo de personas que apoyan la labor del procurador gritaron consignas. Aunque el magistrado de conciencia se retiró de la Comisión de Derechos Humanos, la situación continuó. Varios diputados pidieron que Rodas fuera conducido por la fuerza. El presidente de esa sala de trabajo dijo que no volverán a citarlo y no descartó acciones legales en su contra. Por ahora, en la comisión no hay suficientes votos para que la solicitud de destitución se eleve al Pleno, y tampoco hay suficientes votos en el Pleno para que Rodas Andrade sea separado del cargo. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Noé Medina. Bienvenidos a Sin Filtro, noche de martes, la etiqueta SFPDH y los ojos están puestos en el Congreso de la República. Este día se realizó una reunión, una citación en la Comisión de Derechos Humanos, en donde llegó el Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, a escuchar pues a los diputados y a defenderse de este proceso de destitución que enfrenta. ¿Qué está pasando en el Congreso de la República y cómo va a evolucionar este proceso allá en el organismo legislativo? Para discutir y conversar sobre este tema tenemos con nosotros a nuestro analista Estuardo Zapeta. ¿Qué tal, Estuardo? ¿Cómo estás? Buenas noches. Y también nos acompaña Luis Miguel Reyes, comunicador y analista. ¿Qué tal, Luis Miguel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ben? Gracias, buenas noches. Comencemos con este proceso en donde se han escuchado señalamientos, evaluación de la gestión del Procurador de los Derechos Humanos, en donde la batuta la ha llevado el diputado Manuel Giordano. ¿Qué sucede con este proceso y qué tal estuvo? ¿Cómo se defendió el magistrado de conciencia frente a los señalamientos de los congresistas? Comencemos por acá, Estuardo. Primero, creo que hay que entender cómo está conformado el Procurador de los Derechos Humanos. Y porque no solamente es un procurador, sino que, de hecho, en la primera citación que se hizo, él dijo que solo podía dar cuentas a la comisión. El Congreso de la República, por ley, estableció una comisión, que es la Comisión de Derechos Humanos, bajo una ley que se llama Ley de Comisión de Derechos Humanos y del Procurador de los Derechos Humanos. Esta ley establece que hay una comisión que se hace para la elección del Procurador de los Derechos Humanos. Eso es cuando termina periodo, ¿verdad? Después de asumir el poder 15 días después, el presidente, si es que hay... entonces vamos a finales de enero de ese año, cuando hay cambio de procurador, y ahí esta comisión es la que empieza el trabajo, que ya lo viene haciendo cada recambio de procurador. Esta ley lo que hace es nombrar a un comisionado. En estricto sentido, el señor Rodas es comisionado del Congreso de la República a través de la Comisión de Derechos Humanos para
es el que resguarda, ¿verdad?, el cumplimiento de los derechos humanos. Y los derechos humanos son casi la primera parte, en realidad están en toda la Constitución, pero si uno quiere más específicos, van desde el 1, ¿verdad?, o desde el 3 hasta el 46, y esos son los que consideramos, digamos, derechos de primera generación. Luego vienen los de segunda y vienen los de tercera. El objetivo de él es velar por el cumplimiento de estos grupos de derechos humanos que están garantizados en la Constitución. Locomoción, libertad de religión, libertad de opinión, que nadie puede ser, digamos, juzgado sin haber sido, nadie puede ser condenado sin haber sido vencido en juicio. Todas esas cosas, esos son los derechos humanos, que esa es la parte primera de la Constitución. Él está para ver eso y luego vienen los colectivos, derecho a trabajo, derecho a salud, derecho a educación, ahí está el 80 y pico, ¿verdad? Entran todos los de la universidad, de todo eso. Ok, él es un representante del Congreso de la República ante la sociedad guatemalteca. Su objetivo es velar porque los derechos humanos de nosotros, los guatemaltecos, no sean violentados. Digamos, hasta ahí, él es como está con... Pero la ley, esta ley de la Comisión de Derechos Humanos y del Procurador de Derechos Humanos establece también las causales de despido. Y yo creo que aquí es donde empezó... Un tema que ya ha surgido en discusión desde el año pasado, ¿no? Sí, y esas causales de despido digamos, son como muy... algunas muy subjetivas, ¿verdad? Sí. Pueden ser ambiguas o sí, digamos, él puede decir estoy cumpliendo, el grupo puede decir no estoy cumpliendo. Ajá. Pero en sentido estricto, digamos, los jefes del Procurador de los Derechos Humanos o los mandantes, en este caso, o quienes mandan ahí, sería la Comisión de Derechos Humanos del Congreso y en representación del Congreso de la República. Es como está conformado esto. Tal vez porque nosotros decimos, es que el Congreso, no. Eso antes de pasar, y lo que sucedió hoy es que él llegó a la comisión que básicamente lo nombró a él. Pueden haber cambiado ya porque cada año hay cambio de comisiones. Pero digamos que evalúa específicamente el trabajo de la PDH. Institucionalmente es la Comisión de Derechos Humanos, que es una comisión permanente, no es una comisión temporal en el Congreso de la República, la que tiene que ver eso, y llegó hoy ante esa comisión. Ha habido un movimiento en el Congreso por quitar al Procurador de los Derechos Humanos. Para hacerlo, en realidad necesitarían primero... digamos, vencerlo en estos alegatos y luego ir a votar 105 votos, básicamente. Eso sería el 106 para el próximo. El número para la destitución del procurador, ¿no? Yo tal vez sí quiero señalar algo que para mí, más importante del show del Procurador de Derechos Humanos y la comisión y el comisionado Jordán, él es comisionado en realidad. Se llama procurador, pero es un comisionado porque está comisionado por el Congreso. Más importante que eso en realidad es la autopista Escuintla-Puerto de San José. Eso es más importante. Eso es lo que tenía relevancia. Y yo por eso me puse a dudar en redes sociales si no hay una componente ahí extraña que pues posible. Ya uno ha visto brujas acarrear basura en las cuestiones políticas, digo, muertos acarrear basuras. Si no, este show fue para precisamente tapar una de las decisiones más importantes que tenemos para la economía de Guatemala, que es la carretera de Escuintla al Puerto de San José. A ver, porque ese proyecto que ahora de hecho ya... acaban de... ahorita, sí, ahorita en la tarde, hoy en la tarde lo votaron. A enfrentar los primeros obstáculos. No pasó. Este proyecto no pasó. Pero no sabemos, no hubo discusión. Y lo que significa esa carretera para la economía de Guatemala. Entonces, es más fácil estar con la pirulín y que Galdames y que se agarraron ahí en la entrada de todo esto. El show. Pero el show lo que hace es en la cortina de humo para ver un caso que todavía es más importante, en mi opinión, que es la carretera Escuintla-Puerto Quetzal. Eso es fundamental para y que pareciera que queda en segundo plano cuando el interés de los diputados ni sabía que eso iba dentro de la agenda del Congreso. Este tema hoy, del proceso de destitución del PDH. Luis Miguel, ¿cuáles son? Los diputados están facultados para fiscalizar, para supervisar el trabajo del Procurador de los Derechos Humanos. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es lo que se debe revisar? ¿Qué señalamientos se deben de verificar en el trabajo de la Procuraduría? ¿Y qué crees que ya está fuera del alcance o de lo importante y urgente en este momento? Es que yo creo que hay que tener cuidado con a qué se refieren con fiscalizar el trabajo del PDH, porque las funciones del PDH, creo que ya Estuardo las señaló, están muy claras en la ley, ¿verdad? Pero aquí el problema real es que
yo creo que, y de fondo me parece, es que el PDH siempre va a ser una figura incómoda al poder, o siempre debería ser una figura incómoda al poder político. ¿Por qué? Porque su labor es precisamente denunciar, intentar frenar, usando los medios que la ley le permite, frenar los abusos del poder político. Y es ahí donde, por supuesto, va a entrar en conflicto con entidades del Ejecutivo, con el mismo Congreso, puede entrar en conflicto con el mismo Congreso o con algunas otras entidades del Estado. Ahora, lo que está claro es que Jordán Rodas ha generado una molestia dentro de ciertos grupos por temas relacionados, y hay que decirlo nuevamente, aunque sea regresar a ese tema, a la lucha contra la corrupción. Y es ahí donde ciertos grupos se han planteado la tarea de querer destituirlo, utilizando al diputado Juan Manuel Giordano, quien no es más que una pieza que la mueven ahí a disposición, porque cuando uno escucha al diputado Giordano se da cuenta que el diputado no tiene capacidad de pues hacer estos planes tan complejos que parecen estarse quedando en el Congreso y de montar estos shows. Y ya va para afuera también. Claro, y ya va para afuera. Es un diputado que ya es irrelevante dentro de la arena política. Bueno, siempre lo fue, pero hoy más que nunca es irrelevante dentro de la arena política. Y ahora lo que están haciendo es una especie de vendetta en contra de Jordán Rodas por la postura que tomó en temas de lucha contra la corrupción. Lo que está claro es que no tienen ni siquiera los votos dentro de la Comisión de Derechos Humanos para iniciar un proceso de destitución del Procurador de los Derechos Humanos, y tampoco lo van a tener en el Congreso porque no tienen esa capacidad de aglutinar voluntades. Bueno, el Congreso de la República hemos observado que durante todo este año has tenido una difícil tarea de reunir voluntades y poder echar adelante proyectos o iniciativas de ley. O sea, no ha habido un consenso durante todo este año. Es muy probable que tampoco se consigan los votos para la destitución del Procurador de los Derechos Humanos, pero el efecto mediático está funcionando, Luis Miguel. Yo creo, ahí sí están teniendo un impacto. Está funcionando en favor de Jordán Rodas. Yo creo que los que están quedando muy mal son los diputados. Primero porque no logran sus objetivos, o sea, ni siquiera logran darle un mensaje al procurador. Luego salen con unas demandas a la labor del procurador que son ridículas. Ponerse a decirle, es que usted no ha actuado en temas de protección a la propiedad privada, con temas de invasión a fincas. Miren, ese es un tema importantísimo del que deberíamos estar hablando. Pero ¿quiénes son los responsables realmente de investigar este tema de invasión a fincas? El Ministerio Público. ¿Dónde están las fuerzas de seguridad actuando cuando hay tema de invasión a fincas? ¿Dónde están las entidades o las oficinas del Estado encargadas de resolución de conflictos para actuar en temas de invasión de fincas? Yo creo que ahí más bien lo que deberíamos estar haciendo es interpelando al Ejecutivo de por qué no actúa en temas de invasión a fincas, interpelando incluso al Ministerio Público de por qué no actúa en temas de invasión a fincas, lejos de estarle tirando eso al Procurador de los Derechos Humanos, quien no tiene mucho que hacer. El Procurador lo más que puede hacer es sacar un comunicado diciendo, bueno, me preocupa la invasión de fincas, pero con eso no va a lograr nada. Ahora, el Ministerio Público y las fuerzas de seguridad, ellos sí pueden hacer mucho para detener este abuso de la invasión de fincas. Se ha hablado de que hay inactividad o que el PDH no se mueve en algunos temas y es muy oficioso en otros. ¿Este es un señalamiento que se repite de PDH a PDH o hemos visto una característica diferente en Jordán Rodas en esta ocasión? ¿Y por qué suscita estas pasiones? Esto se va repitiendo si recordamos, el mismo expresidente de Guatemala, Ramiro de León Carpio, era el procurador de los derechos humanos en aquel entonces. Y su vida corrió peligro en tiempos de Serrano Elías. En tiempos de Serrano Elías. Y esto fue lo que sucedió. Y el 5486, que es la ley, ¿verdad? En el artículo 8 da la definición de comisionado y que entonces después le empieza a llamar procurador. Pero en el artículo 12, que es muy interesante, están las causales por las cuales se puede, ¿verdad? El Congreso de la República, con el voto de 2/3 partes del total de diputados, 2/3 partes, por eso es que estamos hablando de 105 votos, hará cesar en sus funciones al procurador y declarará vacante el cargo por cualquiera de las siguientes causales: incumplimiento manifiesto de las obligaciones, participación material o intelectual comprobada en actividades de político-partidistas, por renuncia, muerte o incapacidad, ausencia e inmotividad del territorio nacional, que se vaya, ¿verdad? Y no diga ni por qué, por más de 30 días, por incurrir en incompatibilidad conforme a lo previsto por esta ley, por haber sido condenados en sentencia firme por delito doloso. O sea, él era culpable, ¿verdad? Entonces,
Esas son las causales, digo, son muy amplias, pues, o sea, y ahí, digamos, lo que estabas diciendo, Miguel, era que, digamos, decirle, usted no entra en estas cuestiones, ¿está o no está dentro de lo que, las razones, las causales por las cuales despedirlo? Sí. Y eso hay que chocarlas contra las funciones que sí tiene, ¿verdad? Que son mucho más, es un rosario de funciones cosas que tiene que cumplir. Sí. Ahora, conociendo las causales que nos acaba de leer Estuardo acá... para despido, para cesarle la pregunta es, ¿tiene el apoyo político o no del Congreso de la República en estos momentos? ¿Habrá diputados que sí se la quieren jugar para llegar a esta suma de los 105 votos o no? Sí hay. Porque la inacción incluso puede funcionar a Juan favor o en Manuel contra Serrano lo dijo claramente la vez pasada. Creo que tenía 70 firmas y cuando revisaron las hojas no llegaba a 70. O sea, no había hecho como muy bien la suma. Pero entonces, ha habido diputados y diputadas que se han salido también de esa firma, que han dicho, mire, yo firmé para sacar al procurador, voy a quitar mi firma del escrito. Es que esa es la otra, no hay suficiente apoyo para sacar al procurador. Vamos a desarrollar este tema. ¿Qué apoyos tiene en este momento el Procurador de los Derechos Humanos en un Congreso que lo eligió, pero que ahora parece cuestionarlo? Volvemos luego de la pausa. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta de la noche SFPDH allá en el Congreso de la República. Este día se vivió una acalorada sesión en la Comisión de Derechos Humanos, en donde en algún momento también el procurador pues decidió salir de la reunión porque decía él no había quórum. De eso hablaremos en este bloque. ¿Fue atinado o no esa acción del magistrado de conciencia y qué apoyos tiene Jordán Rodas en el Congreso de la República en este proceso de destitución? Vamos por acá. Bueno, yo no sé si tiene apoyos él como tal, pareciera que sí, porque hoy pues algunos diputados miembros de la comisión, encabezados por Inés Montenegro, pues decidieron darle punto final a ese circo y salirse para romper el quórum. Lo que sí sé es que no hay suficiente apoyo para destituirlo, ¿verdad? Y eso lo dejó claro el diputado Giordano. Y se ha estado viendo a lo largo de esto. Yo estoy seguro que conforme pase el tiempo van a ir saliéndose más diputados de esta lógica porque ya van a entrar en otra lógica. Algunos van a tener que buscar trabajo a partir del 14 a las 14, a ver en dónde les dan, que sabemos que es complicado, y otros pues estarán pensando en la reelección y cómo se van a reconfigurar las fuerzas dentro del Congreso a partir del otro año. Lo cierto es que yo creo que está claro que la comisión, las quejas que tenían contra el trabajo del procurador no tenían ni pies ni cabeza. Yo no digo que no hayan quejas en contra del trabajo del procurador, a lo mejor hay cosas que se le pueden decir, por ejemplo, mire, ¿por qué pues parece que tiene más interés sobre este tema y no pone más interés sobre el otro? O sea, hay cosas que se le pueden preguntar, incluso cuestionar al procurador sobre decisiones, por qué tomó esta decisión en este caso en particular. El caso de la USAC, por ejemplo, yo creo que ahí hubo algunos temas de manejo de parte del procurador que pudieron haber sido mejor hechos, ¿verdad? Pero lo cierto es que lo que le estaban recriminando no tenía ni pies ni cabeza, porque una de las demandas era por qué había actuado en temas en contra del presidente, ¿verdad? Cuando el presidente tomaba una decisión, que se referían porque había puesto amparos. Los amparos. ¿Verdad? Entonces, digamos, se nota que esto lo que es una vendetta por temas, por la forma como él actuó cuando estábamos con el proceso de lucha contra la corrupción. Si quisieran realmente llegar al fondo del asunto, pues podrían a lo mejor discutir con él algunas formas, ¿verdad? Que yo sí creo que ahí se podría haber encontrado más, pero como lo están haciendo es simplemente un chiste, es parte del circo de la famosa Comisión de la Verdad. A ver, que por cierto, mañana estaría citado el PDH también a una de estas reuniones de la Comisión de la Verdad. Regresamos al tema de la reacción de Jordán Rodas también a los señalamientos de los diputados. Pareciera que responde con la misma tónica. Incluso algunos diputados le cuestionaron por qué se medio bailaba cuando al ritmo de una porra que tenía afuera, su forma de responder, e incluso el momento en el que él deja la comisión. Pareciera que esto entonces sigue el capítulo de yo lo señalo de esta forma y yo le respondo también en el mismo tono. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Mira, yo cada vez estoy más convencido que el show que decía Luis Miguel en realidad funcionó. No por si Giordano tenía la razón o el procurador, sino que funcionó porque ni nos dimos cuenta a qué horas se puso a discusión la carretera Escuintla
Escuintla el puerto. Ujú. Que eso, otra vez, insisto, es por millones de veces mucho más importante, mucho más fundamental, tiene mayor impacto que si el procurador, que si dimes y diretes ahí entre el procurador y Es irresponsable. Yo creo que ahí diputados. habría que recriminarles a los diputados cómo fueron de irresponsables de dejar pasar este proyecto que es tan importante. Pues que yo creo que lo hicieron a propósito, lo del procurador, precisamente. Mi idea y mi teoría es que, y mi hipótesis es que lo del procurador lo hicieron a propósito y el otro tenía que defenderse y entre más se defendía, más se elevaba el nivel de humo para que no se viera la otra propuesta de ley. Pero vamos a ver, ¿qué apoyo tiene? No es que los del Congreso se estén muriendo por el procurador, pero no es popular en el Congreso de la República. Pero tampoco no es que tengan como el argumento suficiente. Miremos el artículo 12, y el 13 y el 14 de la Ley de Procuraduría de Derechos Humanos, y es un montón de atribuciones que tiene. Pero no tienen el argumento. Segundo, ¿quién lo propone? Ahí no es un problema ya ni de mensaje, es un problema de mensajero. Giordano, ¿verdad? De hecho, Giordano, estaba pensando quién propuso este procurador. Giordano es uno de los que lo propone para procurador de los derechos humanos. Entonces, y tercero, creo que hay una consideración en el Congreso de la República más de venganza, digamos, antes de irnos, que de temas centrales. Como un ajuste de cuentas, Sí, pero- porque están corriendo en estos temas, ¿no? Pareciera. Sí, pero digamos los temas que realmente deberían importar para continuidad del siguiente Congreso es precisamente esos temas de infraestructura, temas del presupuesto nacional. Ayer precisamente discutimos aquí con Daniel el presupuesto nacional y todo. Esos son los problemas y esos son los retos y eso es lo que tenemos que ver. Primero porque hay cambio de administración, de la administración de Morales a Yamatei. Y segundo porque hay un recambio de todos los ministerios, hay nuevos, una visión diferente y todo eso. Yo no estoy diciendo que es buena, solo estoy diciendo que es diferente. Claro. Entonces tenemos un cambio. Y Además, ahí no ha habido avance en la discusión de esos temas. No, porque entonces el procurador, miren, si hay procurador o no hay procurador, Guatemala va a seguir. Claro. Pero si no hay carretera Escuintla, Puerto, ahí sí tenemos un problema. O si no aprueban el presupuesto. O el presupuesto. Y el nuevo gobierno tiene que entrar Con una a camisa de bailar, fuerza. claro, con el presupuesto anterior. Es que yo creo que al final lo que estamos viendo aquí es una gran irresponsabilidad de parte de los diputados con estas acciones de venganza que tienen por el tema de la lucha contra la corrupción. Parece que no pueden dejarlo ir. Ya la CICIG se fue, ya pasó un tiempo y ellos todavía siguen metidos en el tema de la Comisión de la Verdad y aquí y allá. Ahora, Ya los procesos deberían seguir en el sistema de justicia. Algunos se caerán, otros seguirán adelante y llegarán a un resultado que dé justicia hasta para los implicados y para posibles víctimas, ¿verdad? Yo creo que aquí lo más importante es hacer notar que estas acciones de los diputados no van a ir a ningún lado, no van a tener ningún resultado, no van a ganar nada ellos y lo que están haciendo es afectando al país con estas decisiones que no toman. Pero se puede entender, Luis Miguel Estuardo, que hay cierto grupo de diputados que les interesan estos temas y desarrollar hasta las últimas consecuencias estas agendas. No digo que no sea importante evaluar la función de la Procuraduría, porque se debe mejorar siempre. Yo no digo que no sea importante evaluar el legado de la CICIG, porque creo que es importante también discutirlo, pero pareciera que hay un grupo de diputados que quiere impulsar esta agenda. Mi pregunta es, ¿la siguiente legislatura van a tener los mismos intereses de empujar una agenda en este sentido? ¿Cuál va a ser el interés de la próxima legislatura? ¿Se la van a rifar para continuar con este tema de la Comisión de la Verdad, del proceso de destitución de Jordán Rodas, o van a cambiar las prioridades el 14 de enero? No, yo creo que no solo van a cambiar, tienen que cambiar. Por ejemplo, prioridad número 1 es migración. ¿Qué hacemos con la ley del tercer país seguro? Prioridad también 1 es el presupuesto. Sea que aprueben presupuesto 2020, ¿cuánto es? 89 mil millones. O sea que nos quedemos con igual hay un problema. Prioridad Tema de 1, ingresos, ¿no? prioridad 1, elegir magistrados de la Corte Suprema de Justicia Y jueces de apelaciones. Luego viene ya viene todo el proceso para los de magistrados de la CC. O sea, vienen muchas cosas que son muy importantes y en las cuales el Congreso. Entonces el Congreso va a estar suficientemente ocupado con esas decisiones como para ver si el procurador... miren, el procurador al final del día es irrelevante, pues, ¿verdad? Yo no sé por qué los diputados se obsesionaron con esos cuestionamientos ahí, cuando realmente hay temas más Yo creo importantes. que quieren dar castigos ejemplares
a personas que estuvieron apoyando el proceso que vimos de 2015. Pero no para tienen acá. el apoyo. Si no tuvieran, No tienen si no el tuvieran apoyo. 140 votos. No pues, solo no tienen apoyo, sino que no tiene sentido porque no pueden hacer mayor cosa. O sea, están de manos atadas los diputados también. Y también recordemos que el 80% del Congreso el otro año va a ser nuevo, va a ser gente nueva. Ya muchos de los que están ahí sentados en estas comisiones y en esos espacios van para afuera. Ya no tienen espacio dentro de la política del país y probablemente, como han sido tan mediocres y tan malos, van a desaparecer y van a terminar ahí, no sé, yéndose a algún otro lado, ¿verdad? Pero ya hay que empezar a ver para adelante, ya los temas son otros, hay temas de país que son prioritarios, viene un nuevo gobierno, viene un nuevo Congreso y necesitamos tener jueces en algún, pues magistrados y jueces en algún momento. Entonces, son temas que debería tener algún tipo de liderazgo político para ser llevados adelante. No puede ser que así como se perdió el proyecto de la carretera Palín-Escuintla hoy, así se pierdan otro montón de cosas que son importantes. Ya viene noviembre, ¿verdad? Octubre se fue, viene noviembre y después ya los diputados salen de vacaciones y ya no quieren saber nada. Entonces, es importante que se pongan a discutir las cosas que son relevantes para el país en el futuro, si es que les interesa en algún sentido qué va a pasar en Guatemala en 2020. Hablábamos ayer en este foro de los incentivos que tiene el organismo legislativo en estos momentos para discutir, aprobar, debatir proyectos y temas que lleguen al hemiciclo. Pareciera que la autopista no fue en este momento un tema ni siquiera para discutirlo. ¿Qué están esperando los diputados? Ya vemos que las prioridades de la legislatura que está de salida son otras. ¿Qué están esperando los diputados para poder debatir, discutir estos proyectos, ya sea con modificaciones, pero que sea transparente y no estar en aquel impasse del no llegamos al quórum? Bueno, bingo, ¿verdad? Transparente es la palabra correcta. O sea, ¿qué quieren negociar? Estos proyectos desafortunadamente implican movimientos bien corruptos dentro del Congreso, aprobaciones en las cuales se dan solo sí hay ¿cómo se llama? Hay maletita de dinero. O sea, hay champurrada, le decían algunos. Champurrada, le decían allá cuando estaban los del PP, ¿verdad? Y creo que, pero más allá de eso, yo no estoy diciendo que el proyecto, por lo tanto, qué bueno que salió de la discusión. Al contrario, qué malo que salió la discusión. Malísimo. La forma como se hizo. Sí. Ya digamos, si va a haber una persecución y se va a buscar eso, entonces ya va a ser una investigación que haga, no sé, el MP pero el tema de infraestructura es fundamental. El tema de infraestructura nosotros no podemos dejarlo así, como estaba la molotera del PDH, entonces pasó el tema por atrás y ni lo vimos. Ese para mí es el engaño y yo creo que es lo que hay que recriminar a Congreso de la República. Además, Congreso de la República, yo creo que junto con el presidente están en la lista de popularidad, son creo que los dos más bajos. A la baja. Pero así bien bajos, yo creo que sí, como 12% tienen. Y vean el tamaño de la responsabilidad del Congreso, porque hay una cosa extra a lo que decía Estuardo. Hay una agencia de cooperación de los Estados Unidos que desarrolla proyectos en países en vías de desarrollo que se llama Millennium Challenge Corporation, que había dado como ultimátum al Congreso o a Guatemala el 31 de octubre para aprobar el proyecto de la autopista de Puerto Quetzal, o de lo contrario iban a quitar apoyo para el proyecto del Metrorriel, ¿verdad? Que es otro proyecto que viene adelante, del que ya vimos algunas... el descarrilado. Sí, el descarrilado, y que tiene que ver con chula. eso. Sí, la chula descarrilada. Pero, digamos, hay que ver la gravedad de las acciones irresponsables de este Congreso, que está más ocupado en un linchamiento político que en proyectos que traen beneficio para el país, como es la carretera de Puerto Quetzal, como podría ser un proyecto de Metrorriel si se desarrollara de forma correcta. Bueno, vamos a la pausa. Al regresar hablamos del acuerdo migratorio. Dice el gobierno central que no tiene mayor información, pero desde Estados Unidos otros reportes nos avisan que ya vienen los primeros asilados. Volvemos luego de la pausa. La administración de Donald Trump estaría enviando a Guatemala a partir de esta semana a los primeros solicitantes de asilo, informó el diario Washington Post, en el marco del acuerdo migratorio suscrito en julio último.
Este grupo estaría integrado por migrantes salvadoreños y hondureños adultos, y no familias, de acuerdo con el diario estadounidense. De esta forma se pondría en marcha el convenio entre Guatemala y Estados Unidos, aun cuando se encuentra pendiente una aprobación del Congreso de la República, según la resolución de la Corte de Constitucionalidad. Sin embargo, la administración de Trump señala que el documento firmado solo requiere de la participación del Ejecutivo guatemalteco. El Washington Post menciona que el acuerdo ha sido criticado por el presidente electo Alejandro Yamatei, quien asume el cargo en enero de 2020, pero funcionarios de Trump insisten en que el cumplimiento del convenio es la llave para aplicar al programa América Crece, que establece cooperación en generación de oportunidades económicas, gobernanza, fortalecimiento institucional, entre otras áreas para evitar la migración irregular. Además, ese acuerdo ofrece un programa de visas temporales de trabajo para guatemaltecos en Estados Unidos, empezando en el área agrícola y posteriormente en servicios y construcción. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, a cargo de Kevin McAleenan, quien renunció recientemente, será la agencia encargada del transporte de los migrantes hacia nuestro país. Guatemala sería el primer país centroamericano que pone en funcionamiento el acuerdo, ya que El Salvador y Honduras también firmaron documentos similares para frenar la migración indocumentada. Para el efecto, Estados Unidos ha ofrecido $47 millones para construir el sistema de asilo en Guatemala, con ayuda del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados, según señala el Washington Post. Por una Guatemala en paz, Nimsi Rosales. Regresamos a esta segunda media hora de Sin Filtro. Usted veía la nota, esta noticia del Washington Post, que aseguran ya esta semana empezarán a llegar los primeros solicitantes de asilo, fruto de este acuerdo migratorio suscrito entre Guatemala y Estados Unidos. De eso hablaremos en este tercer bloque. Se une a la conversación José Echeverría del Movimiento Cívico Nacional. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ben? Un gusto poder compartir aquí con ustedes. Bienvenido. Comencemos este segundo tema, siempre polémico, el tema migratorio. Al parecer hay una diferencia de conceptos o de información, porque el gobierno central dice no tener la información precisa que el Washington Post revela de la llegada de los primeros solicitantes de asilo y también cómo se va a implementar este acuerdo y este convenio migratorio. Estuardo, ¿a qué nos estamos enfrentando? ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, lo primero es que no tenemos toda la información. Que ha sido una constante desde el inicio, ¿no? Desde el inicio. ¿Cómo nos enteramos nosotros del Tratado de Tercer País Seguro? Nos enteramos a través de New Yorker. ¿Y cómo lo estamos enterando ahorita que ya vienen ¿cómo es que le puso? Les voy a leer esto. Estados Unidos empezará a enviar solicitantes de asilo de otros países a Guatemala esta semana. O sea que entrarían ya. Estoy leyendo información aquí de Univision, según The Washington Post, ¿verdad? Entonces no tenemos toda la información. Digamos, quiénes vendrían, cuáles condiciones, dónde hay que ponerlos. Aquí hay un montón de preguntas de logística que también hay que responder. Tenemos un acuerdo, el acuerdo está funcionando. ¿Cuáles son los parámetros del acuerdo? Lo que sí es que parece que el acuerdo activa otros acuerdos de cooperación. Eso fue lo que se negoció. Y aquí el primero que tendría que salir a dar, o los primeros que tendría que salir a dar explicaciones es el presidente Jimmy Morales y la ministra de Relaciones Exteriores. Ellos son los primeros que tienen que salir a decir, esto fue lo que se acordó. Porque si no, vamos a empezar a ver la llegada de aviones. De hecho, hoy por la tarde pasaron unos aviones muy grandotes volando el cielo guatemalteco. Creo que eran aviones militares. Y entonces uno se pone a pensar, ¿qué pasó? ¿Cómo van a llegar estos aquí? ¿Quién los va a mantener? Nosotros los tenemos que mantener a ellos. Y ojo que una solicitud de asilo, si es muy rápida, toma 2 años. O sea que los vamos a tener aproximadamente aquí 2 años. ¿Y quiénes son? Son solo salvadoreños. Hondureños, adultos, familias. Sí, son familias. ¿Vienen niños? ¿No vienen niños? Es toda una serie de preguntas que, y según las convenciones internacionales también, cómo vamos a actuar aquí. Vamos desde Viena, desde los tratados para, digamos, cómo se tratan gente que pide un asilo, en este caso, hasta gente que entra, digamos, la lógica de tercer país seguro es que es el país que no es de ellos, pero que tampoco es Estados Unidos. Ese es el tercer país seguro. Entonces, digamos, un hondureño que viene a Guatemala ya está en tercer país seguro. Un salvadoreño que viene a Guatemala ya está
tercer país seguro. Un etíope que viene a Guatemala o un árabe que viene a Guatemala ya está en tercer país seguro, ¿verdad? Esa es la lógica del acuerdo, pero no tenemos toda la información todavía, más que van a empezar a venir. ¿Dónde los metemos? Bueno, y es que la falta de información ha sido un elemento que se repite en la discusión del acuerdo migratorio, le dicen algunos convenio o acuerdo de tercer país seguro, dependiendo usted de dónde escuche la información, es el nombre que se le pone a este tratado, a este convenio. José, ¿cuál ha sido el manejo de esta información? ¿Qué es lo que nos debería de preocupar a este momento? Porque no se conoce a ciencia cierta cómo se va a implementar el mismo. Mira, yo creo que de igual forma hablar de las implicaciones o responsabilidades que tiene este acuerdo migratorio para el Estado de Guatemala son inciertas por el mismo tema de la falta de información. Y yo creo que aquí hay dos elementos que tal vez hay que tomar en consideración. Uno es si estas medidas o esos pronunciamientos extraoficiales tienen que ver o no con un contexto electoral y político en Estados Unidos. Donde el tema migratorio, es fundamental. Donde el tema en migratorio la campaña es un tema trascendental. En la nota que veíamos antes, creo que mostraban imágenes de las caravanas migratorias y en ese entonces se mencionaba que las caravanas migratorias también estaban vinculadas a un tema de un contexto electoral en Estados Unidos. Entonces, yo creo que primero sí hay una responsabilidad y los ciudadanos tenemos que exigir mayor rendición de cuentas a los funcionarios de Cancillería que están en el Ministerio de Relaciones Exteriores y al presidente para determinar y aclarar realmente cuáles son las responsabilidades, porque del acuerdo migratorio que está hoy en día pues no establece mayores responsabilidades para hacerse cargo dice que los tiene que tratar a las personas que estén en el trámite de solicitud de asilo de la misma forma como trata el Estado a sus ciudadanos, no negarle los servicios y demás. No hay necesariamente o no se sabe aún si hay responsabilidades que impliquen un gasto extraordinario y de qué tipo para el Estado de Guatemala, y también el tema que mencionaba Estuardo de los ciudadanos, porque hay algunos analistas que interpretan el tratado que únicamente pueden ser salvadoreños y hondureños, otros lo interpretan que es más amplio. Entonces yo creo que toda esta falta de información, y también si vienen o no, porque estamos hablando de unas declaraciones extraoficiales fuera de récord, entonces pues no sabemos si sí es cierto o no. Bueno, los funcionarios no ayudan tampoco en aclarar el panorama de cuál información es veraz o no, qué tan certero es. Lo que sí es que si nos vamos al antecedente, pese a que las autoridades no oficializaban lo que decían, muchas veces se cumplió lo de la firma y las negociaciones que se tenían en meses pasados. Es que para mí el problema principal es eso que además falta de información, que también se puede interpretar como opacidad. Desde el inicio de este proceso de tercer país seguro, en el que seguramente nos vimos envueltos como país y las autoridades en una situación que era difícil de resolver con el gobierno de los Estados Unidos, que estaba muy insistente para que se aprobara este acuerdo, digamos, se comprende que al final se tuviera que ceder. Eventualmente El Salvador también cedió, pero si vemos un poco el ejemplo salvadoreño, El Salvador consigue un año de TPS para sus migrantes. Entonces, digamos, se están viendo algunas cosas distintas, una forma distinta de operar este acuerdo. El gobierno de Guatemala, por otro lado, lo hace todo de forma muy opaca, no quiere dar información. Incluso Alejandro Yamatei sale no solo diciendo que está en contra del acuerdo, sino además diciendo que el gobierno se había negado a darle información y se había negado a permitir que las personas que le van a apoyar en temas de relaciones internacionales acompañaran al gobierno para poder estar en las negociaciones. Entonces, ¿por qué esta actitud del gobierno de Guatemala de negarse a dar información? Porque, ¿qué es lo que están escondiendo? ¿Están escondiendo algo malo o están escondiendo incompetencia? Están escondiendo que no pudieron hacer las negociaciones de forma adecuada para ver las condiciones y los términos del acuerdo, y por eso hay tanta desinformación. Ahora, voy a hacer un poco del abogado del diablo.
¿Todas las negociaciones a este nivel tienen que ser tan públicas? Muchas de ellas no lo son, sino hasta el momento en donde se revelan pues, los resultados. Segundo, lo que sí mencionas, el resultado de estos acuerdos en otros países que han sido medidas similares tienen mejores efectos para sus connacionales. Entonces, creo que hay dos temas ahí. ¿Qué tanto debió haber sido transparente y qué tanto es el resultado favorable para Guatemala? Yo creo que depende, es que depende qué es lo que se estuviera negociando con Estados Unidos. Digamos, El Salvador pareciera o da una imagen de haber sido más transparente porque al final lo que estaban negociando era pues un TPS o algunas otras cosas, beneficios para sus migrantes en Estados Unidos. ¿Nosotros qué estábamos negociando? ¿Qué ganamos a cambio? Porque al final de cuentas, Estados Unidos estaba en una posición en la que sí quería imponer el acuerdo. Eso está claro. Y tenían el músculo para hacerlo. Claro, tenían el músculo para hacerlo. Está claro, digamos, como países no tenemos el músculo para resistirnos del todo, pero sí tenemos suficiente, o digamos, deberíamos tener la capacidad de negociar, de recibir algunas cosas a cambio que puedan ayudarnos y poder implementar también este acuerdo, porque es que esa es la otra. ¿Cómo va a ser que antes de que vengan los fondos para implementar el acuerdo ya vienen las personas? Es lo que nos dice el Washington Post. Quiere decir que el gobierno o no sabe qué está pasando, ¿verdad? O no nos quiere decir. O están ocultando algo. Entonces, pero lo que nos dan es una idea más de malas intenciones o vamos a creer que son incapaces, ¿verdad? Ahí que ellos tienen que salir a aclarar. Qué mal pensado, Luis Miguel. Perdón, vamos a la pausa y regresamos con más de este tema de los migrantes. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta SFPDH. Estamos en el segundo tema del programa y es, bueno, este acuerdo migratorio polémico desde el inicio, el tercer país seguro, en donde, bueno, según la información del Washington Post, dicen en los próximos días estarán llegando los primeros solicitantes de asilo. El Ejecutivo no quiere confirmar nada, pero tampoco aclara qué información es cierta y qué no. En el corte hablábamos de la diferencia en el manejo de estos temas que son muy similares para toda la región y el Triángulo Norte, hay que decirlo, no hay mayores cambios, pero que ha habido un manejo de la información diferente. Por ejemplo, si nos vamos a El Salvador y Guatemala, ustedes discutían, los términos parecieran ser los mismos, la negociación no iba a ser fácil para ninguno de los países y la postura de Estados Unidos era dura. ¿Qué se ha manejado diferente? ¿Qué es lo que hizo El Salvador? ¿Logró realmente sacar mejores resultados o los comunicó de mejor manera? Comenzamos por aquí. Lo segundo, los comunicó de mejor manera, porque ellos lograron extender el TPS, que conste que a nosotros también, nosotros teníamos la posibilidad de tener TPS desde el gobierno de Arzú, que dijo que no. Luego el gobierno del Conejo, de Berchet, también dijo que no. Y luego... Después sí queríamos, pero ya nos dijeron que no. Y entonces, pues, mire, no nos da un TPS, ahora ya no, si ya les ofrecimos 2 veces, ahora van a ver quién se los da, ¿verdad? Y entonces ya no nos dijeron que no. Como sea, El Salvador y Honduras recibieron la misma presión de tercer país seguro que nosotros. Solo que El Salvador ahí logró pues una cantidad de visas, que es lo mismo que están ofreciendo Guatemala, son visas temporales para ir a trabajar, la mayoría de trabajos son en agricultura, un poquito de trabajos en servicios, pero la mayoría son para ir a recoger naranjas, nueces a Georgia, naranjas a la Florida, cosas así, ¿verdad? Por lo menos se hablaba de 50,000, luego de 100,000, ahora creo que lo quieren duplicar a unos 200,000. Grupos que irían a trabajar durante un periodo de varios años. Creo que El Salvador lo comunicó mejor y aunque recibió la misma presión, tuvo algo que informar y presentar a la población. Decirle, miren, alargamos el TPS. Lo que nos dicen es que es un año, pues, ¿verdad? Pero por lo menos le da un año a los salvadoreños que están ahí esa protección temporal. TP es Temporary Protection, ¿verdad? Y esto. Ahora, lo que más me preocupa a mí de la nota, y yo creo que nos debe preocupar a todos los guatemaltecos, es que en la nota de Washington Post dice que esto sí podría significar que migrants from numerous countries o migrantes de numerosos países will make the dangerous journey. Van a hacer este peligroso viaje a Estados Unidos solo para ser regresados entonces a Guatemala. Aquí no está hablando de Honduras y El Salvador. En el siguiente párrafo la nota sí dice que van a empezar con salvadoreños y hondureños, que es como señalabas que está el acuerdo original, que se aplicaría solo porque para salvadoreños y hondureños Guatemala es su tercer país. Porque es Honduras, Estados Unidos, 1, 2, 3 Guatemala.
El Salvador, Estados Unidos, 1, 2, 3, Guatemala. Pero digamos, entonces aquí pueden haber marroquíes, aquí pueden haber chinos, aquí pueden haber, digamos, todas las camionetadas de gente que uno encuentra en Petén, ahí cerca de la frontera, porque el hecho que, digamos, ahorita uno encuentra en los lugares fronterizos gente de países que hasta cuesta pronunciar, ¿verdad? Entonces, eso ya está pasando. Pero estos de llegar a Estados Unidos y que los regresen, ya no los van a regresar a Marruecos, pues no los van a regresar a Yemen, pues, sino que los van a dejar aquí. Estas preocupaciones, estas preguntas abiertas de qué va a suceder, a quiénes aplican, quiénes son los solicitantes de asilo, el gobierno del presidente Jimmy Morales no se ha encargado de aclarar esos puntos. Y entonces aquí me recuerda un poco la primera parte que estábamos hablando del Congreso de la República, es que le interesa aún a la administración Morales este tema y no se lo está dejando todo al doctor Alejandro Yamatei, que ya sabemos va a tener que implementar un acuerdo que no firmó. José. Claro, yo creo que hay 3 aspectos muy importantes de recalcar. Primero, ¿cuál va a ser el rol del próximo gobierno y la actitud que debe tener de negociación con Estados Unidos? No le puede cerrar la puerta a Estados Unidos, aunque intente, no podría hacerlo. Segundo, hay un tema también de las redes de trata de personas y de coyotes que están capacitando para responder ciertas preguntas a personas para migrar e intentar lograr este asilo que ofrece Estados Unidos. Y el tercero, que está un poco vinculado al primero, es cuál va a ser el enfoque que puede lograr el Estado de Guatemala con el programa América Crece, que separa la distinción de los 3 países del Triángulo del Norte y ya puede tomar a Guatemala como sí misma y abrirle, por ejemplo, infraestructura y crecimiento económico y que vengan empresas de Estados Unidos a realizar lo que quieren hacer, inversión en infraestructura de una forma transparente y que puedan fortalecer la gobernabilidad y las instituciones. Entonces yo creo que esos 3 aspectos, ya viendo pues lo que tenemos enfrente, deberían ser considerados también en el próximo gobierno, en cómo puede, de cierta forma decir, replicar o mejorar lo que ha conseguido, por ejemplo, El Salvador, que también, claro, tiene una fuerza muy importante de Estados Unidos para aprobar ciertos acuerdos, pero sabe canalizar y puede canalizar esa fuerza para también lograr beneficios para sus ciudadanos. Yo creo que eso es lo que toca de esa forma: crecimiento económico, infraestructura, coadyuvar en el tema de las investigaciones a estas redes de trata de personas y pues eso, prácticamente. A ver, lo que dice José es un listado de pendientes, o mejor dicho, de prioridades que debería... O posibilidades. Oportunidades que tendría la siguiente administración. ¿Cuál es la actitud entonces que debe tomar el próximo gobierno? Ya el presidente electo Yamatei ha manifestado sus dudas y preocupaciones de lo que firmó la administración de Morales. De hecho, se ha manifestado en contra. ¿Qué espacio tiene real de movimiento del próximo presidente para lograr cambiar algunas cosas y poder sacar algunas ventajas? Bueno, cambiar cosas del acuerdo no creo que pueda, porque el acuerdo está firmado y ya no habrá mayor cosa. Lo que puede es pensar en, digamos, mantener esa relación de buena voluntad con los Estados Unidos y ver un poco en la línea de lo que dice José, ver qué se puede sacar de aquí en adelante, ver cómo esa relación que se va a construir con los Estados Unidos a través de esto, primero, ver, bueno, es que yo creo que tenemos que irnos un paso atrás, perdón que retroceda un poco, pero Alejandro Yamatei primero tiene que ver qué dice el acuerdo, porque es que ni siquiera se ha podido llegar a ese punto. Va a entrar un nuevo gobierno y el otro gobierno se niega a darle la información completa de qué está pasando con el acuerdo. Entonces, si la información la tiene que pedir al Ejecutivo o a la Embajada. Exacto. Pero digamos, es que el informe de Washington Post dice que el acuerdo en realidad en la implementación no está terminado, que los últimos toques se lo están dando precisamente y este está fechado 28. Y hay un problema que es de fondo, porque recordemos que este tema de que no se sabe cómo se llama el acuerdo, si es acuerdo migratorio, acuerdo de tercer país seguro, eso tiene un truco también, ¿verdad? Porque se está haciendo para poder saltar un poco lo que dijo la CC de que el Congreso tenía que pasar por el Congreso, ¿verdad? Pero y que luego lo retiró. Exacto, pero dependiendo, digamos, también del tipo de acuerdo,
va a tener que verse cómo se va a poder implementar este acuerdo y si se necesita que el Congreso apruebe, si no el acuerdo, algunas cosas relacionadas al acuerdo para poderlo implementar. Temas de presupuesto, por ejemplo. Va a tener que gastar Guatemala en esta implementación. ¿De dónde va a salir ese dinero? ¿Está incluido en el presupuesto para este año? Yo entiendo que no. Ahora, funcionarios de la Casa Blanca han dado ciertas declaraciones que parecían ir en la línea de o se implementa ya el acuerdo o empujamos un poco al Congreso de la República para que lo conozca y lo ratifique, porque están amarrando el tema de América Crece como una condición. Es que puede ser, o sea, digamos, yo no niego que exista esa presión, pero el punto es cómo lo vamos a implementar, porque lo que puede pasar es que nos traigan a esta gente, ¿verdad? Nosotros no tenemos en dónde meterlos. ¿Qué hace el gobierno cuando hay una tragedia? Mete a la gente en unas galeras enormes donde reciben ayuda humanitaria y los tienen ahí viviendo en condiciones infrahumanas. O sea, no hay capacidad para implementar el acuerdo. Es el punto. Entonces, Guatemala corre el riesgo ahí también de convertirse, no solo en no estar cumpliendo el acuerdo de tercer país seguro, como se le quiere llamar, sino que además en convertirse en un estado violador de derechos humanos de esas personas que están ahí. Pueden incluso venir denuncias ante cortes internacionales, ¿verdad? Porque Guatemala no está tratando de la mejor forma a estas personas, pero es que lo que pasa es que también se nos está obligando a cumplir un acuerdo que no podemos. Entonces, ok, vamos a cumplir este acuerdo, ¿cómo? ¿Verdad? ¿Dónde está el dinero para montar los espacios adecuados para que esta gente pueda tener condiciones de vida dignas? Porque como bien señalaba Estuardo, pueden ser 2 años de un proceso o más, de un proceso de solicitud de asilo. Entonces, ¿cómo vamos a resolver este problema? Estos son problemas que se nos vienen ya. ¿Va a ser en este gobierno todavía o ya lo tiene que ver Alejandro Yamatei? ¿Seguirá este tema siendo revelado en información de prensa y no en los canales oficiales para tener certeza de lo que se va a poder hacer? Lo que menciona Luis Miguel, las capacidades que se tienen para implementar dónde, cuándo y cómo se va a hacer efectivo este convenio, este acuerdo. Fíjate que este es un tema de rebote. De rebote significa que lo publica, no sé, lo publica El País o lo publica Mercurio, lo publica Washington Post y entonces nos llega a nosotros. Son temas de rebotes. También el gobierno de Estados Unidos está metiendo su información no directamente a Guatemala ni directamente a gobierno, porque de hecho la información de Washington Post de ayer inicia con que se le están dando los últimos toques a la implementación de este acuerdo. O sea que ni ellos saben exactamente cómo se va a cumplir. Mira, para eso de la, ¿cómo se llama? No sé, ese plan que tienen de Prospera y América Crece se llama América ahora. Crece. ¿Cómo cambian el nombre? La prosperidad, se va cambiando cada rato, ¿verdad? De hecho, el plan que tenían anteriormente mostró su fracaso. Alianza para la Prosperidad. Sí, ahora. pero los objetivos no han variado. En el sentido estricto, cuando uno ve la política del Departamento de Estado, son lo que yo denominé siempre GPS y don Huicho, digo, ahí en la Embajada de Estados Unidos, viene con las estrategias de GPS y lo dice la nota, que es gobernabilidad o gobernanza, ¿verdad? Prosperidad y seguridad. Eso es el GPS. Esos son 3. Ahora, mandar a los gringos por un tubo no se puede. 36% de nuestras exportaciones van para Estados Unidos. Y además nos pueden bloquear en todo el mundo. No sé si usted quiere eso, ¿verdad? Decirles que son unos tales por cuales, pues tal vez eso sí se puede y no se sea que paren las exportaciones, pero eso no va a hacer que el tratado se pare, ¿verdad? Y todavía migración era un tema y era una cuestión eminentemente nuestra de gente que iba de Guatemala a Estados Unidos y mandaba a sus niños y se iba con niños chiquititos, aunque sea prestados, para que los dejaran pasar. Igual que creo que explicamos varias veces de pies secos, pies mojados, ¿verdad? Durante el gobierno de Obama. Pero ahora se volvió un issue no solamente regional, sino global. Porque yo sigo pensando, digamos que encuentran a 150 nepalíes. ¿Te acuerdas que una vez, y esto fue este año, sí, encontraron un grupo de nepalíes que nadie se podía comunicar con ellos, pues era el idioma africano, sudafricano, subsahara de África y latinoamericanos. ¿Qué hacemos ahí? Esa es la pregunta. A ver, Estuardo, me comportaré como el vecino del norte y te voy a presionar para que termines la intervención porque se nos ha terminado el tiempo de esta conversación. Muchísimas gracias, Estuardo, José, Luis Miguel, por este análisis. A usted muchas gracias por su preferencia y sintonía. Esto fue Sin Filtro. Feliz noche.